Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, para mí es un privilegio poder pararme aquí enfrente y contarles algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y me gusta comenzar normalmente cuando predico con lo siguiente, y es, usted ahí vamos a pedirle al Espíritu Santo, que así como inspiró a aquellas personas que escribieron la Biblia, todo eso que hemos leído, lo que es la palabra de Dios, también esa inspiración abra tu mente, tu corazón, tu vida para recibir eso que Dios tiene para ti el día de hoy. Entonces, repitan conmigo, haga esta oración. Señor Jesús, en esta mañana vengo con la disposición de conocerte, de reconocerte. Y tú hiciste una promesa antes de irte al cielo, y es que nos ibas a dejar un consolador. Y yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo venga aquí a mi vida y se hace consolador, sea ese quien me redarguya, quien me guía. Y el día de hoy, estas palabras, ustedes no estén escuchando a Andrés, que está aquí enfrente, sino que quien inspira la palabra de Dios sea ese mismo que abre tu corazón y tu mente para que lo que viene de parte del Señor llegue hasta lo más profundo de tu ser y no te deje igual, sino que te transforme. ¿Sí? Entonces, perdón, me pongo las gafas para poder aquí ver mis notas. Voy a predicar acerca del libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro pequeño, pero es un libro muy interesante. Está lleno de muchas cosas, tiene muchos matices. Yo no sé de pronto a quién les gusta el tema de las películas y las continuaciones de las películas, pero la Biblia tiene algo particular. Dios en la Biblia se inventó eso de los, digamos que las semillas, de las referencias cruzadas. ¿Sí? Eso que uno ve que al final de la película se ve una escena más que da una referencia, o que por allá en la película se ve a una persona, eso ya está inventado, lo inventó Dios en la Biblia. Y entonces, por ejemplo, este libro de Ruth hace un montón de referencias acerca de costumbres, mandamientos y cosas que Dios dejó como sombra, como lineamientos, como parte de lo que estaba haciendo con el pueblo de Dios y con nosotros, porque nosotros también somos pueblo de Dios. Entonces eso es muy, muy interesante. Y entonces vamos a ver cómo Ruth, siendo una mujer moabita, fuera, digamos que del pueblo escogido de Dios, terminó siendo injertada incluso en la genealogía del rey David y por ende en la genealogía de Jesús, nuestro Salvador. Entonces, les voy a hacer una recomendación. Como tiene tanto esto, no sé si ustedes reciben los audios del pastor, se los recomiendo mucho, el podcast del pastor. Ahí el pastor ahí da unos tips y nos deja nos abre, digamos, como nos abre una abrebocas para que nosotros nos metamos un poco más a estudiar la Biblia. Entonces les recomiendo mucho, pero como tengo un breve espacio de tiempo, entonces voy a extractar algo que me llamó mucho, mucho la atención. Mucho la atención. Estamos en un pequeño grupo de discipulado que tenemos los lunes con el pastor y con Juan Andrés. Y tocamos de pronto el tema del libro de Ruth. Y hay algo que ahí hizo un clic especial. Y es cómo Ruth, siendo de una costumbre diferente, terminó yéndose con su suegra que, entre comillas, estaba en la ruina. Pues eso, digamos que a simple vista es como lo que vemos. Entonces, a mí este libro, ahí exponíamos como una pregunta, es, ¿qué deberíamos de considerar verdaderamente valioso? O sea, ¿qué realmente es verdaderamente valioso? Y de pronto hacer como traspolar las cosas, y es cómo la cultura, nuestras costumbres, digamos que lo que hemos heredado en nuestras familias, nos han indicado que debemos de valorar. O sea, ¿cuál es el índice o cómo indicamos nosotros qué es valioso o qué no? Esa, digamos, como fue una pregunta que saltó ahí y que me ayudó, digamos, como empezar a explorar y a meditar más
en este libro, pero dándole ese sentido. Porque como les digo, hay mucho más. Listo. Entonces quiero invitarlos, a mí normalmente me gusta mucho, ya se los he expuesto, ponerme como en la piel de cada uno de los personajes que están ahí. Entonces, ¿qué tal si vemos la perspectiva de cada uno de estos personajes? Y yo sé que esto que está escrito en la Biblia nos va a ayudar mucho a entender y a ser transformados en la mente, como dicen Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es importante porque esta frase es importante al terminar ahí, dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, para entrar un poco en contexto, voy a arrancar con el primer personaje y voy a dar un poco de contexto a lo que les quiero contar el día de hoy. Voy a arrancar primero con Noemí. Pareciese que las cosas comenzaron mal, ¿sí? En el momento, voy a hacer, digamos, parafrasear un poquito el libro, de pronto para los que de pronto no lo han leído, no lo han escuchado, pues se pongan, digamos, como en la línea. Y aquí también voy a hacer otra recomendación. Todos como congregación nos llega un devocional que tiene una porción de la Biblia para leer día a día. Muy chévere que todos estemos sintonizados y sincronizados en esa lectura. ¿Por qué? Porque nos da unidad de cuerpo, de enseñanza, que estamos viendo algo que estamos todos siguiendo. Es muy interesante que si a usted de pronto no le está llegando su líder o digamos el pastor que comparte digamos que ese separador que se da mes a mes, lo pida, porque ahí está lo que leemos día a día y estar todos unánimes en una misma porción de la Biblia nos hace todavía, digamos que mucho más fuertes o unidos como cuerpo en Cristo. Bueno, voy a seguir otra vez entonces con este contexto. Entonces, esta familia pareciera que empezó mal, ya que estando ellos en Belén, se presentó una hambruna en esos tiempos. Y en el libro que está antes de Ruth, que es el de Jueces, en el capítulo 21-25 dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le pareciera. Y ahí voy a rescatar algo, no había rey, obviamente ahí no habían escogido todavía al rey David, no había ni nacido, estamos hablando apenas de los bisabuelos del rey David. Entonces, ¿a qué se refieren con ese rey? O sea, habían olvidado quién reinaba el corazón del pueblo de Israel. O sea, habían olvidado a Dios. O sea, no había en esos días de pronto un temor por hacer como Dios había dicho o buscarle para tomar decisiones. Y entonces llegan y se mueven a Moab movidos por circunstancias. En otra ocasión yo les había comentado que uno debería moverse no por lo que está pasando a nuestro alrededor, sino por lo que Dios me dice que debo de hacer. A veces las circunstancias, las emociones no son el mejor consejero para que nosotros tomemos decisiones. Sin embargo, esta familia vio que había hambruna y ¿qué decidieron hacer? Se fueron para Moab. Y históricamente Moab no ha sido un pueblo que haya sido de muy buena influencia para Israel. ¿Sí? Podemos ver en una porción en Números 25, 1 y 2, solamente para traer una de ellas, dice, moraba Israel en Simit y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, realmente no era pues no era el lugar así como indicado como para uno tener una buena influencia, ¿cierto? Y nosotros como papás, voy a poner aquí, entiendo a Dios, o sea, si tú eres un papá, por ejemplo, mis hijos llegan y me dicen, papá, yo me quiero ir a un lugar donde yo sé que las personas tienden a consumir drogas, a ser, digamos, violentos. ¿Usted cree que a mí me gustaría que mi hijo o mis hijos digamos que se acercaran a ese lugar? Yo creo que no, o sea, porque no sería de buena influencia. Dios también quería siempre como guardar a su pueblo de esas influencias. De hecho, gran problema, digamos, de lo que pasa entre Josué, Jueces y Ruth,
¿cierto? Que es, digamos, como ese tiempo, es que Dios los había puesto en la tierra prometida y les había dicho, bueno, ustedes van a tomar esta tierra prometida y van a sacar todo lo que hay ahí porque eso no tiene buena influencia, no se mezclen con ellos, háganos. Y no hicieron eso. Pero bueno, ya los puse en contexto, listo. Ya los puse en contexto. Estando ahí en Moab, se muere el esposo de Noemi. Y dice aquí que sus dos hijos, porque ellos se habían ido con dos hijos, que sus dos hijos se casan con mujeres moabitas. Y bueno, ya sabemos pues esos antecedentes de esas mujeres ahí con lo que vimos en Números. Bueno, finalmente ocurre algo tenaz. Sus hijos también se mueren. O sea, se pone más duro el panorama. Y ella decide entonces regresar a Belén. Pero escuchen esto, en la porción de la palabra que no la tengo ahí en mis, digamos que en las diapositivas, dice en la palabra, dice que ella escuchó que por la mano de Dios había cesado el hambre. Dios siempre está ahí tirando pisticas, siempre está queriendo, hijo mío, mírame, présteme atención, que yo sé que es lo bueno, que es lo que usted necesita. Ella ahí escuchó algo, ¿cierto? Sin embargo, aún ella estaba viendo un panorama tenaz, tétrico, tan difícil que entonces coge a sus dos nueras y les dice, bueno, las cosas están muy difíciles, cada una si quiere se va para su casa de sus padres, se vuelve y se casa con, están muy jóvenes, están todas muy queridas, cásense y hagan su vida, porque yo realmente, y aquí hay algo interesante donde empieza uno a dar puntadas de lo que había dentro del corazón de Noemí o de cómo de pronto trató también a sus nueras y lo que infundió en ellas. Y es que tenía claro muchas de las cosas que ya se habían dicho en tiempos de Moisés. Y es que para que, o sea, el cuidado que debía tener, digamos que la familia sobre una viuda, y ella decía, yo no les puedo dar otro hijo para que se casen. Imagínense, yo a esta edad que vuelva a tener otro hijo para que ustedes se puedan casar con él y tengan descendencia nuestra, pues va a estar muy difícil. Entonces les dio como la libertad de escoger, porque ella definitivamente iba a volver a Belén. En un principio las dos dijeron que no, pero una de ellas, Orfa, terminó devolviéndose para su tierra. Pero ¿qué pasó con Ruth? Ruth se quedó. Listo. Y yo quiero que vamos a esta porción de la Biblia porque aquí vamos a entender un par de cosas y vamos a poder aprender un par de cosas también. Vamos a ver aquí una conversación de Noemí con Ruth. Listo. Esto aquí está puesto en Ruth capítulo 1, versículo 15 al 21. Dice así, dice, Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y mira esto tan tremendo. Y tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que está tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Dijo, esta quedó convencida. Mire esa resolución de esa mujer. Va a terminar digamos que leer este párrafo porque esa hace parte como este contexto de lo que estamos hablando. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Decían, ¿esta no es Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.
¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Yo a esta parte, le voy a llamar de la siguiente manera, le voy a decir, Dios te está bendiciendo, pero no te has dado cuenta. Dios te está bendiciendo. Yo a esa parte le pongo de esa manera. Y yo quiero que ustedes se pongan en los zapatos de Noemí. ¿Cuántas veces nosotros vemos solo las circunstancias, pero no estamos dando cuenta cómo Dios nos está trayendo bendición? Sin duda, pues obviamente las circunstancias están siendo difíciles, pero contrario a lo que Noemí estaba pensando, donde dice, Jehová me ha vuelto con las manos vacías, ¿sí? Uy. Bueno, vamos a continuar aquí, perdón. En el nombre del Señor, el agua no va a afectar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, mire la declaración que Noemí dice, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ella no estaba viendo la bendición que era y sería Ruth en su vida. Y esto es algo que nos pasa con frecuencia. Porque muchas veces al momento de valorar lo que tenemos, estamos siendo influenciados por lo que nos ha mostrado la cultura, la televisión, la moda. Y es que hay algo, o sea, algo equivocado que nosotros, y yo lo he dicho algunas veces, el éxito, presten atención a esto, el éxito no se mide con la cantidad de tierra, ni con los millones de ganancias, ni con títulos, ni con fama, ni con cantidad de likes, ¿sí? Hay cosas más valiosas que eso. De hecho, yo podría decir que todas esas cosas que yo he dicho, títulos y todas estas cosas, son más consecuencias o herramientas necesarias para lo que Dios tiene guardado para ti. Tranquilo, Dios está en control de esto también. Esto hace parte también de, Dios está en control de esto también, ¿sí? Y gracias a Dios que está lloviendo, ¿sí? Está regando las planticas, mayor producción. Bueno, no vamos a tener que importar tantas cosas que están tan caro el dólar y esas cosas, ¿sí? Miren lo que dice Jesús. Miren lo que dice Jesús. Esto voy a traer unas palabras de Jesús cuando nos contaba la parábola del rico insensato. Eso está en Lucas capítulo 12, versículo 20 al 21. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo mucho que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Y a mí me llamó la atención esa palabra, rico delante de Dios. Y ahorita lo voy a exponer un poquito más, pero, hey, si nosotros no podemos transferir riquezas materiales al cielo, ¿qué será que lo que podemos llevar nosotros al cielo? ¿Qué será ser rico delante de Dios? Y tiene que ver con lo que es valioso para Dios. Tiene que ver con lo que es valioso para Dios. Por eso es que nosotros tenemos, podría decir, que nosotros tenemos el indicador del nivel de éxito, de la valoración de lo que es riqueza trocado. Va a decirles algo. Para Dios son más importantes las personas, las relaciones, la lealtad, la obediencia, la fidelidad. Son cosas mucho más valiosas que las materiales. Dios en alguna parte de la Biblia, que no recuerdo en estos momentos cuál es, dice que o sea, para él era más importante la obediencia de su pueblo que las muchas ofrendas y que le quemaran muchos becerros. ¿Ah? Está en Isaías. Gracias, ¿no? Ani. Y en Samuel también. Esa parte no la tenía preparada y por eso de pronto no la tengo acá, pero como les digo, chévere, cuando estamos aquí, podemos ver esas referencias cruzadas. Si usted tome nota y decir, voy a aprender un poquito más de esto, ¿a dónde es que está esa parte dicha? Y usted va a tener mucho más enriquecimiento
de lo que Dios quiere poner en su corazón. Mire, familia, amigos, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice en Proverbios 18:22 dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. ¿Ah? ¿Ah? Amén. A ver, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor de Dios. Amén. ¡Ey! Te casaste con un tesoro y no te has dado cuenta. ¿Ah? Mira, dice en el Salmo 127:3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La herencia que Dios te ha dado son los hijos. ¿Tienes hijos? Qué gran herencia. Incluso la palabra de Dios dice que hay amigos que son como hermanos. ¿Sí? ¿Cómo no va a ser más importante? O sea, ¿qué es más importante para Dios? ¿Qué es más? O sea, ¿en dónde deberíamos nosotros tener como el indicador de lo que es valioso, de lo que tiene gran valor? Y esta mujer Noemí, Dios le había dotado de un tesoro, que era esa mujer, ahorita vamos a ver, y no se había dado cuenta. Cuando llegó nuevamente a Belén, supuso, obviamente, viendo las cosas desde el indicador terrenal, desde el indicador de la cultura, es, mire, vino sin terrenos, vino sin vacas, sin burros, sin bueyes, ¿cierto? Pero es que eso no es lo realmente valioso. Eso no es lo realmente valioso. Yo les voy a contar algo de cómo la cultura, de cómo la moda, de cómo el enemigo a través, digamos, como de una agenda, digamos, que quiere implementar, ha querido de pronto destruir o erradicar de nuestra mente lo que es realmente valioso. Y les voy a contar, esto yo creo que ya lo hemos contado en otro momento. Ustedes saben que nosotros tenemos 3 hijos. La última se llama Laura, ¿sí? Y Laura no estaba en los planes nuestros, pero en los de Dios sí. No estaba en los planes nuestros, pero en los de Dios sí. Y les tengo que contar algo. Cuando Laura llegó, o sea, cuando nosotros quedamos en embarazo de Laura, ¿sí? Nuestra situación no era la más favorable. La empresa que teníamos no está dando los mejores números, ¿cierto? Y quedamos en embarazo. Y nosotros, gracias, digamos, como a lo que veníamos viendo en la palabra de Dios, lo que nos estaba diciendo Dios, nosotros en ella vimos fue una señal de que Dios estaba respaldando lo que había dicho en nosotros. Ella era de bendición. ¿Saben por qué se llama Laura? Laura indica Laura viene como de laurel, que era con lo que coronaban a las personas que ganaban, laureados, las personas que triunfan, las que son victoriosos. Nosotros, ese fue el nombre que Dios nos dio para ella porque ella indica que es como la victoria, el tiempo de victoria. Ella marcó el tiempo de victoria. Y ella para nosotros es una gran bendición. Pero ¿saben qué? No para todo el mundo fue una buena noticia. O no lo tomó de la misma manera como nosotros. Por esto que le estoy diciendo que eso que está tratando de hacer, digamos, como la cultura y lo que viene en estos momentos. Yo me acuerdo que varias personas, no pocas, cuando les contamos, quedamos otra vez en embarazo. ¿Saben cómo reaccionaban? Uy, lo siento. Uy, un tercero. Uy, no. Sí. O sea, y nosotros decíamos, no, qué bendición, estamos felices, no lo esperamos, pero, y entonces pudimos ver en el transcurso de lo que nos había pasado en la vida, cómo Dios había cuidado de nosotros para que Laura llegara. Declaramos que nuestros hijos son bendición. Declaro ahí, mis hijos son bendición. Mis hijos son bendición. Ahora, ya sabemos entonces
al final del libro, pues vemos que Ruth fue de gran bendición para Noemí, ¿sí? Pero como una mujer moabita, ¿cierto? Que ya conocemos un poco los antecedentes de Moab, con unas costumbres contrarias a lo que Dios había mandado. Pues desafortunadamente les precedía una mala fama. Termina tomando una decisión tan radical de apostar todo por todo en acompañar a Noemí. Es que no estaba fácil. O sea, realmente, o sea, las costumbres y las maneras del pueblo de Israel hacían que una mujer viuda fuera un cero a la izquierda. O sea, ella por sí sola, después lo vamos a ver un poquito en la historia, pero su esposo había dejado tierras en Belén, pero ella no las podía ir a decir, bueno, a ver, vamos a trabajar aquí estas tierras y vamos a sembrar. En esos tiempos la mujer necesitaba de un marido que la validara. Entonces, si vemos ese contexto, realmente ir a acompañar a Noemí, realmente era someterse a algo realmente difícil de vivir. Difícil de vivir. Ruth, en ese momento se estaba comprometiendo Ruth con las palabras que dijo es, tranquila, que ahí miramos cómo hacemos. Si yo tengo que hacer lo que haya que hacer, yo lo hago. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué Ruth, que había sido de un pasado, digamos, digamos que una cosmovisión diferente, que había creído en otras cosas, que allá en Moab tenía muy posiblemente familia, padres, quien la respaldara, termina yéndose detrás de Noemí, detrás de Noemí, teniendo, digamos, un panorama tan adverso? ¿Se lo han preguntado? Aunque el libro, pues, esto es lo que yo creo, porque el libro no es muy explícito, pero nos da unas pistas o nos da unos destellos muy interesantes de tener en cuenta. Y el libro, pues ahí, como les digo, no es muy explícito. Yo creo que tuvo que ver con el impacto del testimonio de Noemí y de su familia sobre el pueblo de Dios y cómo Dios había hecho grandes cosas con ellos. Grandes cosas con ellos. Pues es que eso estaba fresquito. Estamos hablando que una generación atrás habían sido liberados de Egipto, habían cruzado el desierto, habían tomado posesión de Canaán, librando unas guerras y donde habían hecho Dios cosas portentosas, gigantescas, tumbó las murallas de Jericó, había hecho cosas impresionantes para poner al pueblo de Dios en su tierra prometida. Yo creo que todas esas historias y todas esas promesas que Dios había dado, todo eso se conversaba en casa y esta moabita Ruth se tuvo que haber nutrido de eso. Se tuvo que haber nutrido de eso. Ahora, yo voy a decir otra cosa, ya que aquí acuñando el Día de la Madre, yo voy a decir algo. Yo creo que esta mujer cuando iba para Moab, decía, uy, Señor, unas buenas esposas para mis hijos. Señor, que se casen con la correcta. Yo creo que esa oración, estoy creyendo que eso pudo haber sido de esa manera, porque finalmente yo creo que Dios escuchó la oración de poner aunque hubiera sido una moabita, una mujer que le tocó el corazón para que esa Ruth pudiera ver en el pueblo de Israel y en la promesa para ese pueblo y en esa familia en la que ya ella estaba siendo injertada, que esas promesas también podían ser para ella. ¿No lo creen ustedes? Ella tuvo que haber atesorado, o sea, tuvo que haber visto y atesorado cómo todo eso que Dios había dicho sobre el pueblo de Israel, cómo había hecho y decir, uy, yo apostarle a que eso que Dios ha prometido se va a cumplir. Yo creo que de alguna manera esa Ruth fue transformada por ese testimonio y voy a decirlo así, ese evangelismo que Noemí desarrolló, aún sin tener, digamos, como una fe tan fuerte como la que desarrolló la misma Ruth. Increíble.
esa Ruth desarrolló una fe que le movió de una manera impresionante. O sea, esta Ruth, yo creo que Dios le permitió ver a Ruth esas promesas que ha hecho sobre el pueblo de Israel, que ni la misma Noemí se las imaginó. O sea, aquí Ruth tuvo digamos que una transformación impresionante. Ahora, yo veo como esto que ocurrió entre Noemí y Ruth, esta historia de Ruth, fue trascendental. Mire cómo el contar testimonio, digamos que el transmitir lo que Dios tiene prometido para nosotros, lo que ha dicho sobre nosotros, es trascendental. Y es una huella grande en la familia. Pues una generación después, su bisnieto, sabemos que Ruth era la bisabuela del rey David, estuvo siendo perseguido. Y si nosotros vemos en capítulo 1 de Samuel, perdón, primera de Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2, vemos ese tiempo en el que el rey David era perseguido por el rey Saúl. O sea, el rey David no la estaba pasando bien cuando eso no era rey. Había sido un ungido rey, pero no era rey, era siendo perseguido. Y entonces dice la palabra, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Y mire esto aquí tan particular, dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todo aquel que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Yo creo que esto que le pasó a Noemí con Ruth, yo creo que ya, y lo vamos a ver al final de lo que tengo aquí preparado, que ella puede ver que realmente esa nueva no era Ruth, que parecía ser, o digamos que nosotros aquí la encasillamos como una persona de pronto de mala influencia, se convirtió en un tesoro, se convirtió en la materia prima de una gran bendición que Dios tenía preparada. Y vemos generación después cómo su bisnieto David, en la situación más adversa que pudo haber vivido, siendo perseguido, en vez de juntársele el rey de no sé dónde, el rey no sé quién, para apoyarlo, para volverse fuerte, Dios le manda a los afligidos, a los que están endeudados y a los que tenían amargura de espíritu. Pero es que ahí es donde está el potencial. A veces a nosotros nos llegan, o sea, personas en circunstancias que nosotros no entendemos, pero hay gran valor en ellas. Dios pone gran valor en las personas. Y podemos ver que estos que están afligidos, que están endeudados, que tenían pobreza de espíritu, luego los conocerían como los valientes de David. ¿Sí? Entonces, mi invitación hoy con respecto a ver la perspectiva de Noemí es a que no seamos miopes, no midamos lo valioso que tenemos bajo estándares de la cultura. No lo midamos basado en cuán valioso en dinero es o en cuál poderoso porque tiene mucha influencia sino que nosotros podemos ver a las personas como Dios las ve. Entonces yo te quiero invitar a que usted ahí mentalmente, para que no se ofenda a nadie, mentalmente usted diga, ¿quién me rodea? Dios a quien me ha dado. Esa suegra que vive contigo, tus hijos, ese jefe que es más latoso que tira cantaleta, posiblemente sea una bendición de Dios. ¿Sí? El vecino. O sea, miren, para allá dieron bien, bien. Entonces, hey, los que tienen empleados, hey, ¿saben qué? La potencia, digamos que el vigor, el liderazgo de una compañía no lo dan los millones que estén en el banco, sino la gente que trabaja en ella. Un gobierno, escuchen, un gobierno no lo hace poderoso, rico,
hegemónico, la cantidad de riqueza que tenga dentro de sus tierras, la cantidad de ganados, la cantidad de empresas, lo tiene es la gente que lo compone. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver otra perspectiva que es la de Ruth. ¿Listo? Ruth representa muchos de los valores que deberían de resaltar en la vida de un cristiano. Y es que, ya, si detallamos bien, empecemos con lo que Ruth declara. En Ruth, en capítulo 1, versículo 17 dice, respondió Ruth, esto ya lo hemos visto, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera, donde tú vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. Hey, esta mujer, nosotros deberíamos de tener como ejemplo hasta Ruth, la determinación, después de que abrazó con fe eso que vio en el pueblo de Dios, esas promesas, aferrarse de verdad. Y lo dijo con vehemencia, tanto así que Ruth dijo, ya no le insistió más, le dijo, no, pues listo, venga, vamos. Lo que nosotros decimos y nosotros declaramos que sea conforme a lo que Cristo nos ha dado, con lo que hemos conocido, ¿sí? Pero ahí no se quedaron las cosas, no solamente se quedaron en declaraciones, porque muy bonito no estar hablando por ahí, no, yo sigo a Jesús, es en acciones. Pues realmente esta mujer, Ruth, fue una verdadera ayuda para Noemí. Bueno, realmente no se convirtió en una carga. O sea, porque una cosa es, yo voy cuando usted vaya, pero si usted me mantiene, porque usted está obligada, de cierta manera pudiera decir Ruth, en ese momento decir, no, yo me casé con su hijo y según lo que dice la ley, a mí me tiene que redimir un familiar suyo, mire a ver cómo hace, a quién me va a conseguir, pero a mí me levanta. No, esa mujer fue una mujer de acción. Y mire, lo vemos en Ruth, en el capítulo 2, versículo dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve hija mía, ay, qué linda. Ojalá no todos los discípulos fueran así. Vaya, mío, perdone a su hijo, perdone a su esposa, reconcíliate. No, pero es perdonar es muy difícil. No, yo no. Ojalá todos fueran tan obedientes. Si nosotros hemos abrazado el mensaje de Cristo, seamos obedientes, seamos diligentes en cumplir lo que se nos ha mandado. Y esta Ruth nos da una gran enseñanza del valor de que nosotros como cristianos, cómo deberíamos de actuar, con diligencia. Era obediente, era fiel, era respetuosa acerca de su suegra. A pesar de que ella dijo, yo me voy con usted, no se puso, digamos, en una posición de, bueno, aquí estamos en las mismas. O sea, usted hace lo que yo le diga porque es que usted, yo vengo a acompañarle, pobrecita suya, pero como se hace como se hace a mi manera. No, le muestra respeto a su suegra. Le pide permiso para ir a trabajar. O sea, entonces, miremos cómo esta mujer realmente resalta cómo debería ser uno como cristiano. No, también podemos ver esa determinación y ese empeño de Ruth. Y esto ya según dado el testimonio, por ejemplo, del mayordomo de Boaz, el pariente redentor, que da sobre su trabajo. Eso está en Ruth, capítulo 2, versículo 6 y 7. Dice, el criado, o sea, el criado de Boaz, el mayordomo de los segadores, le respondió a Boaz cuando le preguntó por ella, esa es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. O sea, de verdad se puso en la tarea de responder, incluso hasta por su suegra, de ser diligente.
y yendo a hacer un trabajo fuerte, porque ir a recoger lo que caía, ir digamos que a cegar lo que caía del campo. Entonces, o sea, ¿qué valor hay ahí en la manera en la que nosotros deberíamos de ser diligentes, dispuestos, determinados, empeñados a hacer como Dios nos ha dicho y nos ha mandado? Y algo muy bonito al final del libro, esto es al final del libro y que creo que es una gran enseñanza para Noemi, pero aquí dice, para resaltar el valor de Ruth, pero quiero también que esto veamos cómo nosotros como cristianos, digamos, deberíamos de buscar el valor, el verdadero valor. Dice al final del libro, dice, que se hace evidente ante los ojos del pueblo de Israel que Noemi no había visto, no vio, digamos, que ese gran valor que tenía Ruth al inicio de la historia. Y son las mismas mujeres las que le hacen caer en cuenta al final del libro lo valiosa que era Ruth. Oiga, las mismas mujeres normalmente, me perdonan chicas, pero a veces son normalmente muy dadas a la crítica, pero mira cómo las mujeres o sea, exaltan a esta chica Ruth. Dice en Ruth capítulo 4, versículo 14 y 15, dice, y las mujeres decían a Noemí, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. O sea, primero de todo, reconocen que Dios metió la mano, ¿sí? Y dicen, pues tu nuera, que te ama, y esa mujer de verdad se esforzó en amar a su suegra. Hay que amar a la suegra. ¿Quién dice amén? Gracias por las suegras. Lo ha dado luz. Y mire esto. Y ella es de mayor valor para ti que 7 hijos. Miren el valor de esa mujer, o sea, qué tan valiosa era. Y 7 es un valor, perdón, 7 es un número que indica plenitud. ¿Cómo dices? Perfección. O sea, ¿cómo? O sea, imagínense el valor que le estaban dando a esta mujer. Más valiosa que 7 hijos. Y ella solamente había tenido 2. O sea, ¿cómo es la restauración de Dios? ¿Cómo es la manera en la que Dios nos restaura? ¿Sí? Y a veces la restauración de Dios viene de la manera más inesperada. Lo que pasa es que nosotros no dejamos que Dios nos sorprenda. Mire ahí entre los suyos, mire ahí, porque Dios tiene gran bendición entre todos ustedes. Ustedes, todos ustedes, por ejemplo, son de gran bendición para nosotros. Amén. Son familia. Gente como usted. Entonces quiero aprovechar esta parte de la historia de Ruth para que entienda, para que cada uno de nosotros entendamos que no son los muchos millones que tengamos en el banco, en el bolsillo, que no son el mucho poder al que tengas alcance, que no es, digamos, que las grandiosas habilidades con las que estás dotado lo que te hace valioso. Por tal motivo, entonces, no esperes a que te vuelvas millonario, habilidoso, importante para hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Porque tú ya eres valioso tal como estás. Eres de gran valor. Y Dios no está buscando personas perfectas para usarlas. Dios está buscando personas dispuestas para ser usadas. Ruth no era millonaria, no tenía, digamos, una familia que la estuviera respaldando solamente creyó. Fue obediente y creyó. Tú, ahí que estás sentado, los que están a través de la pantalla, eres valioso y eres importante para Dios. No esperes a que tengas una condición especial para que seas valioso. Eres valioso tal como estás. ¿Sí? Entonces, podemos entender que en Ruth sí obró algo especial y radical, como lo dice en Romanos 12:2, como comenzamos, que no se conformó a lo que decía el mundo, sino que pudo comprobar y fue trastornado su mente y pudo comprobar que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Mientras su cuñada sopesó las cosas de una manera material, digo, estas cosas están jodidas, están difíciles, y tomó
una decisión basada en esas circunstancias, Ruth pudo su pesar basado en su fe, en lo que Dios le estaba mostrando. Y yo te quiero inquietar aquí, ¿en qué te mueves? ¿Te mueves por fe o por lo que estás viendo? Te quiero dejar ese mensaje. Tú operas por lo que Dios te ha dicho, por lo que sabes cómo es Dios o por las circunstancias que están a tu alrededor. Reevalúate, porque esa es parte de lo que nosotros estamos valorando mal para tomar las decisiones correctas. ¿Listo? Entonces, identifícate con Ruth ahí en esa parte. Hay otro personaje que es Boz, que es el hombre que termina siendo el pariente redentor. Y este personaje es mostrado en el libro como un hombre rico, pero su riqueza, y esto digamos que me lo extraje de esos podcasts del pastor, gracias pastor, decía que ese hombre rico, esa palabra rico, no solamente está haciendo referencia a lo que ese hombre tenía de manera material, sino que esa palabra rico ahí en el texto indica que es un hombre poderoso, en valores, ¿sí? Y lo vemos en el transcurso del libro que realmente era una persona de valores, ¿sí? Nos habla como en sí de una riqueza integral, no solamente de una persona que tiene posesiones, sino de alguien que realmente con sus acciones, con su forma de ser, con su forma de actuar, es integral en lo que hace. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, un paraje del libro donde él se acerca a los trabajadores, los saluda, los bendice, y podemos ver que los trabajadores tienen una relación cordial porque también le responden con bendición. Podemos ver cómo él, cuando llega a los campos, se interesa por lo que está pasando. Incluso ve, uy, llegó una persona nueva. ¿Quién es esa persona nueva? ¿Cierto? Vemos cómo se interesa por Ruth, que era una persona nueva. ¿Y quién es esa persona nueva? No está simplemente, hey, ¿cuánto fue lo que segaron? ¿Cuántas toneladas van? ¿Cuántos bultos? ¿Cómo es? A ver, ¿cuántos robaron? ¿Cómo así que están? ¿Por qué no me recogen? Sino que era una persona íntegra en su actuar. Eso habla de la verdadera riqueza. Ahí no le están dando trascendencia a cuántas tierras tenía, a cuántas vacas tenía, no, sino a esa riqueza en la cual él valora a las personas como tal. Y esto trae pues parece que trae un muy buen ambiente ahí. Además que era un hombre respetuoso de la autoridad, porque si vemos cuando Ruth va y se le acerca para decirle, bueno, aquí estoy para que me reinen, porque no hay casa conmigo, estoy trayéndolo muy resumido, me perdonan, porque ya el tiempo se me está escaseando. Entonces, él dice, un momentico, es que hay que cumplir las cosas como son. Hay una persona que puede redimir primero que yo. Hay que hacer las cosas como son. Va a la puerta de la entrada de Belén. Las puertas eran un lugar donde se hacían precisamente esos negocios jurídicos, y va y toma al pariente cercano, el que era el correcto, y hace las cosas como debe de ser. ¿Sí? Entonces también una persona temerosa de hacer las cosas bien. Eso es riqueza. Sí, eso es riqueza, es ser una persona íntegra como tal. Entonces él accede, como ya dice la historia, a casarse y a redimirla, ¿cierto? Entonces, como les decía, él va y se tiene que acercar al pariente más cercano. Y aquí hay un contraste interesante. Aquí hay un contraste interesante. Él va al pariente cercano y dice, mira, ¿te acordás de Noemí? Llegó y vos sabes que tiene unas tierritas, está necesitando redimirlas. Entonces, como vos el pariente cercano, a ver si estás interesado. Listo. ¿Qué pasa con este pariente cercano que no dan el nombre de él? O sea, ni siquiera dan el nombre de, pues, porque no da el caso. Y le dice, en un principio le dice, listo, sí, dale, no, tierra, claro, tierras, ahí mismo. Pero le dice vos, le dice, pero acuérdese que nuestra ley dice que hay que redimir, y ella tiene una nuera que quedó viuda. Entonces, para poder que usted también tiene que redimirla, ella se tiene que casar a ella, porque el tema es que esas tierras usted sí las va a tener, pero esa heredad es para lo que venga por medio de ella, para no dejar a esa familia sin
digamos que sin una descendencia como tal. Y ahí el tipo ya dijo, ah, no, ahí sí ya no me interesa porque me toca sacrificar mi propia herencia. Ahí sí ya no le pareció. ¿Por qué? Este pariente no estaba viendo la riqueza en las personas, estaba viendo la riqueza en las cosas. No estuvo dispuesto a ser parte del plan de Dios. A ver, ¿quién intuye que se perdió este tipo? Este tipo se perdió ser parte de la genealogía redentora de Jesús. Nada, nada. Uno pertenece a esa familia. Tremendo. Entonces, eso se perdió ese hombre. O sea, y miren, esta prédica del día de hoy, esta enseñanza del día de hoy es de que nosotros tengamos cuidado, porque nosotros estamos tomando decisiones, estamos valorando con los indicadores incorrectos. Estamos dispuestos o no dispuestos muchas veces, o sea, movidos por lo que realmente, vamos a decirlo así, no importa. La sociedad nos ha dicho que importa mucho, pero no importa, hay cosas más importantes. ¿Sí? Vea, ustedes saben que yo trabajo con vehículos, con servicios, y yo he visto en algunas ocasiones donde después de un accidente el marido le ha importado más por qué le pasó al carro que por qué le pasó a la familia que está dentro del carro. Eso no es muy triste. Entonces, bueno, va a avanzar para terminar. Ahora, ¿qué es importante también sobre este personaje vos? Es importante resaltar que vos, el pariente redentor, es un reflejo, es una sombra de lo que es Jesús para nosotros. Ya que perdimos todo por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión, por nuestro pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él vino y se hizo como uno de nosotros para poder representarnos. Se hizo pariente. Se hizo pariente. Tomó forma de hombre. En carne y en hueso con nosotros. Vivió entre nosotros y pagó el precio de nuestra redención. Y nos fue restituido todo lo que habíamos perdido en la caída. Nos fue devuelto gracias a la obra maravillosa de Jesús. Él es nuestro pariente redentor. Este vos es figura de lo que Jesús es en nosotros. Es nuestro pariente redentor. Nos liberó, nos rescató, nos restituyó todo, nos dio nuevamente identidad de hijos de nuestro Padre Dios, nos dio un lugar, nos dio otra exposición y posesión también. Esto me hace pensar algo muy importante y muy interesante. ¿Qué tan valiosos somos nosotros para Dios? Porque estamos hablando de ser valiosos, del valor. Y se la saben todos. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que vaya y recoja todo el oro de la tierra y los castillos y los palacios y todos los caballos. ¿Cómo, por cuál? Para que todo el que yo me equivoqué la palabra, ¿cierto? No, dice, para que todo que al que él crea no se pierda, más venga y tenga vida eterna. Si nosotros entendemos que es valioso para Dios, podríamos entender qué es valioso, qué debería ser valioso para nosotros. Para Dios son valiosas las personas, las almas. Dice en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por el oro, por la plata, por nosotros, por nosotros. Yo no sé ustedes qué concluyan el día de hoy, pero yo quiero dar un par de conclusiones y con esto invitarlos a que ustedes mediten y ministren ahí en este momento para finalizar.
hemos permitido que la cultura, los medios de comunicación, los afanes que trae el diario vivir, nos modelen de una manera equivocada qué es lo verdaderamente valioso. Miren, tengan en cuenta esto, el dinero, el poder, la fama, yo las veo más como consecuencias o también pueden ser vehículos, medios para el cumplimiento del propósito, pero jamás serán el fin. Si el fin hubiera sido eso, Jesús nos hubiera modelado eso. Pero Jesús vino por las personas y vino a restaurar la relación de nosotros con el Padre. Yo te invito a que reevalúes qué es lo que estás atesorando. Porque donde tú pongas tu tesoro, ahí pones tu corazón. Y Dios ha puesto su corazón en nosotros. Nos ha atesorado a nosotros. Qué valiosos somos nosotros. Mira alrededor, mira a tus hijos, mira a las personas que están ahí alrededor, porque ustedes son familia. Nosotros somos un cuerpo. Son más valiosas las personas, las relaciones. Alégrate por tu esposa, alégrate por tus hijos. Estamos llenos de tesoros, ¿o no? Somos más ricos de lo que creíamos, ¿no? A mí, hay un dicho en Antioquia, dice que, esto es coloquial, no lo dice la Biblia, pero dice que es mejor tener amigos que plata. Las personas, las relaciones son un tesoro. Y hay un gran valor para tener una última conclusión. Hay un gran valor en la gran comisión. No por nada, lo último que Jesús dejó fue eso que le llamamos la gran comisión. Ir y hacer discípulos a las naciones. Enseñarle todo lo que yo les he enseñado. El dejarnos usar para que con nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras acciones y otros puedan conocer a Jesús y ser transformados. Eso es de gran valor. Estamos construyendo el reino de los cielos. Un reino que no está sustentado en oro y plata, sino en algo que trasciende más. Jesús nos dice en Mateo 6, 19, 21, dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. No podemos hacer transferencias de oro al cielo, ni de plata, ni de tierras. No podemos mandar las escrituras de la casa. Es más, ni los bitcoins que están de moda no se pueden transferir al cielo. La única riqueza que nosotros podemos llevar son almas. Y Dios te está dando preciosas almas. Tus hijos, tus padres, tu familia, tus empleados, tus compañeros de trabajo. ¿Quién te rodea? Qué bendición. Son las personas con las que Dios nos ha rodeado. Tienen más valor que cualquier cosa que poseas. Medita ahí. Medita y revisa, reevalúa si es el tiempo de restaurar la relación con un hermano, un hijo, un amigo. Abrácelo en este momento. Abrácense porque somos un cuerpo. Somos miembros de un mismo cuerpo. Nosotros. Qué bendición ser. Dios los bendiga. Y que tengan muchas, pero muchas bendiciones más. En el nombre de Jesús. Amén.